Orientación. La orientación se define como la capacidad para precisar nuestra situación real en el ambiente y sobre nosotros mismos. Es una función de la conciencia, ya que para estar conscientes hay que estar orientados. La orientación sobre el mundo exterior se llama orientación alopsíquica y la que se tiene sobre uno mismo se llama orientación autopsíquica. La orientación alopsíquica es la capacidad de determinar nuestra relación con el medio y situarnos en un espacio y un tiempo determinado. La orientación autopsíquica, esta hace referencia a la orientación vinculada hacia el propio ser. Sabemos que nosotros somos nosotros o que nuestra mano es nuestra parte de nuestro cuerpo. O sea, son partes nuestras y no pertenecen a otra persona. La orientación se encuentra muy vinculada a otros procesos, tales como la conciencia, la atención y la memoria, y puede verse influida por fallos en alguna de dichas habilidades o procesos, como por ejemplo, a través de la memoria somos capaces de establecer y ordenar nuestras experiencias en el tiempo. Los principales trastornos de la orientación. En este sentido podemos encontrar las siguientes patologías o problemas. La desorientación se entiende por desorientación a la pérdida de la capacidad de ubicarse en el espacio y en el tiempo de forma correcta. El sujeto no identifica o no sabe responder si le preguntan dónde está o qué fecha es. Dicha desorientación puede ser solo temporal o espacial o aparecer de manera conjunta, o sea, ambas pueden darse en el caso. También es posible que dicha desorientación no sea completa. Por ejemplo, el paciente puede saber que estamos en el 2022, pero no sabe el mes ni el día. La desorientación también puede darse solo o junto a las anteriores. A nivel autopsíquica, con el desconocimiento de quién es, o sea, qué hace en ese lugar o no reconociéndose, o sea, quién soy, qué hago yo aquí, de dónde estoy, qué es este lugar, puede presentarse, ¿no? Esa desorientación. También se puede dar lo que es la doble orientación. La doble orientación se da cuando el sujeto es capaz de orientarse en determinado momento o bien hace una mezcla entre la situación real y elementos irreales o anormales. Como por ejemplo, puede decir que está en un hospital. Estoy en el hospital de una colonia en Marte. Siendo cierto que está en el hospital, pero obviamente no es cierto que está en una colonia en Marte. Entonces, bueno, ahí está la doble orientación. La orientación confabulada o falsa orientación. El conjunto o el sujeto se considera orientado y proporciona datos respecto a su ubicación, espacio, temporal o quién es. Pero las respuestas que proporciona son irreales y elaborados por el propio sujeto, ignorando las respuestas reales. O sea, y él lo dice con una seguridad y una convicción de que es así. Trastornos de la orientación pueden aparecer en una amplia variedad de situaciones. Es común que aparezcan ante cualquier situación en que se hayan alteraciones de conciencia. También se vincula a la degeneración cortical y subcortical y a problemas de memoria y atención. Uno de los trastornos en que suelen aparecer es la esquizofrenia, junto con otros trastornos psicóticos, siendo posible observar en muchos casos la orientación confabulada o la doble orientación. En algunos episodios maníacos también puede observarse. Asimismo, es muy frecuente que aparezcan algunos de los anteriores trastornos en enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y otras demencias. La
intoxicación orgánica por consumo de sustancias tóxicas, drogas o algunos medicamentos también puede generar trastornos de la orientación. Atención. La atención es la capacidad para concentrar la actividad psíquica, es decir, el pensamiento sobre un determinado objeto. Es un aspecto de la percepción mediante el cual el sujeto se coloca en situación más adecuada para percibir mejor un determinado estímulo. Los tipos de atención. Tenemos la atención involuntaria y la atención voluntaria. La atención involuntaria es la atención que depende de los estímulos del medio, a los que les presta atención sin estar predispuesto a ellos. El frío intenso, el calor, el ruido, el dolor de muelas, por su propia intensidad, acaparan o captan la atención sin quererlo del sujeto, ¿no? Y la atención voluntaria, o sea, las causas por las que presta atención a algo no proviene del medio, sino del propio sujeto. Es la motivación y no un estímulo lo que hace que nuestra atención se centre en algo determinado. Atención habitual. El origen de esta atención deriva de los hábitos del sujeto que lo inducen a fijar según ciertos estímulos en una atención prácticamente automática e inconsciente. Los determinantes de la atención proceden del individuo y del exterior. Determinantes personales. La motivación es el determinante personal básico. Los intereses, las preocupaciones, las ocupaciones, las aspiraciones, los hábitos de cada persona fije en ciertas cosas y situaciones. Los determinantes externos son los que derivan de los estímulos ambientales y de sus tres cualidades, como son sus cualidades básicas, como son la novedad, la intensidad y la repetición del estímulo. La atención voluntaria. Alteraciones de la atención. Dentro de las alteraciones tenemos lo que es la distracción, la distrabilidad o labilidad de la atención y la fatigabilidad. Estas alteraciones están motivadas tanto por trastornos orgánicos como psicológicos. La atención puede verse alterada por múltiples causas. Entre las más comunes se encuentran las etiológicas del daño cerebral, como accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, deterioro cognitivo, entre otros. Hablemos de lo que es la concentración. La concentración es la capacidad para fijar la atención sobre una idea o una actividad de forma selectiva sin permitir que el pensamiento entren elementos ajenos, sin permitir que en este pensamiento entren elementos ajenos a lo que estamos concentrados. La pérdida de la capacidad de concentrarse es frecuente en muchos trastornos psicológicos, como la depresión, que se acompaña de una disminución de la atención, con lo que el deprimido que se deja de no tener memoria, o sea, el deprimido que se queja de no tener memoria, es incapaz de concentrarse. La concentración puede verse mermada, incluso completamente bloqueada, como por ejemplo, el síndrome que bloquea especialmente la capacidad de atención, concentración de un sujeto es el conocido como trastorno de déficit de atención hiperactiva. Un hábito que altera la capacidad de atención en el sujeto es el consumo abusivo de drogas. Los efectos del consumo de ansiolíticos como la benzodiazepina se consideran particularmente dañinos para las funciones de concentración y memoria. Todo está entrelazado. Hablemos entonces de lo que es la memoria. La memoria consiste fundamentalmente en la capacidad de conservar lo vivido o lo aprendido en el pasado, de modo que posteriormente pueda ser recordado. La capacidad para fijar o archivar lo vivido o aprendido recientemente se le denomina memoria de fijación
y la encargada de traer al presente lo fijado hace años atrás, se llama memoria de evocación. Durante toda nuestra vida vamos asimilando conocimientos y experiencias que permanecen en nosotros, constituyendo lo que se denomina memoria experimental. Los trastornos de la memoria. Los trastornos de la memoria son todas aquellas alteraciones y patologías que tienen como resultado problemas al codificar, almacenar y recopilar la información o recuperar la información. Si no podemos acceder a nuestros recuerdos o los perdemos, no sabremos dónde estamos o quiénes somos. Por lo tanto, la memoria es un proceso cognitivo fundamental para el ser humano. De ahí que los trastornos de la memoria puedan llegar a ser devastadores. Los principales trastornos de la memoria son la amnesia. Hay varios tipos de amnesia, las que impiden almacenar nuevos recuerdos y las que impiden acceder a los recuerdos. También tenemos lo que es la pseudoamnesia. Las personas con este trastorno de la memoria tienen la sensación de que han perdido la memoria, pero objetivamente no hay tal pérdida. Las agnosias, por ejemplo, son amnesias sensoriales. De hecho, no se reconoce algo que se ve, se toca, se huele. Este tipo de amnesia es de causa orgánica. El pensamiento consiste en relacionar dos o más ideas. Su manifestación básica es razonar que existe en integrar estímulos, percepciones, información, recuerdos y crear nuevos conceptos. Ahora, los tipos de pensamiento. Tenemos el pensamiento racional, que se caracteriza por la elaboración de conceptos y por el uso de los modos lógicos de razonamiento, como por ejemplo la deducción. El creador hace que se desarrolle la creatividad y sus determinadas respuestas, como las creaciones artísticas, científicas. Todas estas están conectadas con este tipo de pensamiento. Ejemplo, estilo propio de cada persona. El pensamiento irracional se basa en la aparición de imágenes que proceden del exterior. Han quedado registradas en la memoria y pueden reactivarse por un esfuerzo mental al pensar, por ejemplo, al soñar despiertos, que le permite al adulto escapar de sus realidades desagradables, o las frustraciones para satisfacer sus anhelos, y los sueños en forma de pensamientos no racionales, donde la fantasía aparece como una realidad. De los trastornos del pensamiento, tenemos los trastornos formal del pensamiento, como es sinónimo de habla desorganizada. Auditor fantástico. Según esta hipótesis, todo discurso implica para el hablante la puesta a prueba de la utilidad informativa potencial de sus mensajes a través de los mensajes planificados con un interlocutor imaginario. Control de la realidad. Tarea que consiste en reconocer la autoría propia o ajena de un discurso. La desviación comunicacional. Construcción del discurso que provoca el fracaso del oyente. Cuando intenta construir una imagen visual coherente o de dar vida a un constructo coherente, partiendo de lo que él hace, o sea, de lo que el hablante dice, pero que lo que dice no tiene sentido y no tiene, provoca el fracaso en el oyente porque no tiene sentido el discurso. La adquisición del lenguaje parece permitirnos una mayor profundidad en nuestros pensamientos. La meta del lenguaje es la comunicación
con lo